Bueno, recientemente estaba viendo TikTok y me apareció uno muy interesante en el que hablaba una persona sobre un documento supuestamente desclasificado de parte de la CIA, en el que abordaban una investigación muy interesante que se realizó sobre cómo el ser humano podía acceder a estados alterados de la conciencia y básicamente tener habilidades sobrehumanas. Y bueno, eh, me pareció tan interesante ese documento, ese TikTok, esta persona, la verdad no sé quién es, me apareció y luego lo pasé y ya está. Pero bueno, eso me hizo querer investigar al respecto y después de una investigación de por lo menos hora y media y estar recordando cosas que yo había leído en el pasado, eh, pues me dieron la idea de hablar un poco al respecto y más bien, no sé, como que tengo ese deseo de hablar al respecto y de compartir un poquito lo que estuve investigando, lo que leí en algún momento y claro, por supuesto, lo que pienso al respecto de esta información que está muy interesante. Entonces, bueno, si te interesa, si quieres platicar conmigo un ratito, pues bienvenido seas. Eh, Me encuentro en Universo Cap. Tiene muchos años que no juego Destruye el Nexus, entonces me hacía como ilusión. Y qué mejor que tener esta plática, digamos, interesante y jugosa en una pequeña partidita de Destruye el Nexo. La verdad es que más que nada va a estar secundaria A, porque lo principal que quiero hacer es centrarme un poquito en el tema. Tengo aquí un documento a la mano de lo que estuve leyendo, investigando y recopilando información. Y bueno, quiero que la partida esta que esté jugando esté un poquito de fondo. Estoy jugando en tiempo real, pero bueno, si me desconcentro, eh, intentaré retomar el hilo y no perderme tanto para poder llegar a esta parte jugosa. Entonces, bueno, no me enredo más. Ya va a empezar igual la partida. Entonces voy a agarrar equipo. Soy un poquito muy nuevo en esto de hablar mientras juego. Entonces, si me distraigo o así, no me culpes. Bueno, entonces regresando al documento desclasificado de la CIA. Lo puedes investigar por tu parte, todo esto que voy a compartir, todo esto que te voy a contar. Te invito, de hecho, a que lo hagas, a que leas un poquito al respecto. Son temas muy interesantes. Y bueno, este documento es denominado el documento Gateway. Aquí te voy a poner el nombre, ¿no? Si no se me olvida a la hora de editar esto. El documento Gateway. Y bueno, así que mi investigación surgió por este documento, que en efecto es real eh, y puedes obtener información al respecto en Internet. Sin embargo, en cuanto se desclasificó y las personas leyeron el título y no entendieron completamente el contexto, pues empezaron a hablar del tema, a popularizarlo. De hecho, creo que se hizo muy viral en algún momento. Pero claro, está sacado de contexto y algunas cosas que dicen no son del todo ciertas. Pese a que el documento es real, el documento no afirma absolutamente nada y el documento no es una prueba de absolutamente nada. Es decir, eh, el documento aborda de manera teórica sobre cómo un ser humano puede ser capaz de trascender de su cuerpo, de su experiencia humana convencional y material a través de estados de la conciencia. Pero claro, es un documento teórico. De hecho, este documento, a pesar de haber sido desclasificado directamente por parte de la CIA, la investigación no la realizó la CIA, sino que la realizó una sede de, digamos, un grupo de inteligencia militar de Estados Unidos. Y bueno, en efecto, aborda sobre cómo un ser humano puede trascender su experiencia humana y su experiencia corporal y bueno, básicamente tener superpoderes simplemente con el poder de su mente y de su conciencia. Eh, y bueno,
por supuesto lo interesante es, ¿y de dónde sacó esto la CIA o el grupo este de inteligencia militar, ¿no? De algún lado se le tuvo que ocurrir. Así que de ahí siguió mi investigación. En efecto, por supuesto, esto no se les ocurrió de la nada. Resulta que todo esto tiene un origen. El origen es un instituto de Estados Unidos conocido como el Instituto Monroe. Instituto fundado por Robert Monroe, si no estoy mal. Y bueno, Robert funda este instituto en el que enseña su método, al cual denomina el método Gateway precisamente. Y bueno, él en su método enseña a las personas a acceder a estados que él denomina alterados de la conciencia. Y bueno, obviamente esto en su método tiene muchos beneficios a nivel personal para las personas que lo prueban, ¿no? Que lo utilizan. Entre ellos, pues por supuesto, gratificación, un sentido de, digamos, más felicidad al tener en la vida, pero también aborda temas bastante interesantes como temas de manifestación y de lograr la vida de tus sueños y la chingada, o sea, muchas cosas al respecto. Y claro, lo interesante de este método y lo que llama la atención al grupo de inteligencia militar de Estados Unidos no es el hecho de decir que puedes tener una vida más plena si aplicas estos métodos, sino el hecho de que, como que vamos a crear Robert, ahí se me fue su apellido, perdón, Robert Monroe, perdón. Él afirma que con sus estados alterados de la conciencia, que él llamó focus, tenían números, ¿no? Focus 10, Focus 15, Focus 17, Focus 20 y la chingada. Con sus estados alterados de la conciencia, él afirmaba que podías tener experiencias extracorporales, podías tener una intuición superior, podías tener pues sí, ciertos talentos, ciertos poderes sobrehumanos que no tienes de forma natural, no tienes normal. Y bueno, él explica que esto no lo tenemos, o más bien lo tenemos con todos los seres humanos, pero no podemos acceder a esto porque no estamos en esos estados de la conciencia y de la mente. Entonces empieza a hablar de frecuencias mentales, y bueno, como sabrás, el gran Nikola Tesla nos habló de que todo el universo estaba constituido por vibraciones y frecuencias y todo era energía, ¿no? Básicamente. Entonces, Robert Monroe, habla sobre sus estados de la conciencia y que podemos acceder a ellos, pero que no se nos enseña. Digamos que están ocultos en nosotros, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa después? A partir de 1980 y tantos, el gobierno... ¿Esto no está funcionando? ¿O sí? Ah, sí, no se ve. El gobierno de Estados Unidos empieza a investigar, ¿no? Y empieza a llamarle la atención esto que Monroe estaba diciendo, porque claro, ¿a dónde me lleva esto? Oh, nice, a la mina. Empieza a llamarle la atención al gobierno de Estados Unidos, porque claro, o sea, si Robert afirma estas cosas, pues quizás valga la pena revisarlo. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué al grupo de inteligencia militar le interesa revisar si esta información que está diciendo este personaje es verídica o es falsa? Pues bueno, básicamente en la Guerra Fría estaban a todo lo que dan las instituciones de inteligencia militar y temas de espionaje y bla, 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 ¿no? Ya sabrán todo lo que conlleva una guerra respecto a inteligencia militar. Bueno, estos no me dejan picar nada. Y bueno, como Monroe prometía
que con su método podías acceder a una, o podías tener una experiencia. No tengo lápiz. Bueno, una experiencia extracorporal. Esto le llamó la atención al gobierno de Estados Unidos, precisamente, al apartamento de inteligencia, ¿no? ¿Para qué? Pues bueno, seguramente eres muy listo, ya lo dedujiste, pero pues ellos querían poder colocar a una persona, a un agente de inteligencia, y que estuviera, no sé, digamos en un cuarto y pudiera acceder a información de otro cuarto, ¿no? Digamos, o sea, estoy aquí físicamente, pero mi mente sale de mi cuerpo a través de un estado alterado de la conciencia y puedo acceder a información que hay, no sé, acá adentro, ¿no? Entonces a lo mejor me permitiría escuchar conversaciones de gente que está lejos de mi alcance físico, o leer documentos a los que no tengo acceso físicamente. Infinidad, infinidad de cosas, ¿no? De aplicaciones que pudiera tener en inteligencia militar el hecho de poder tener o salir de tu cuerpo. ¿Y este irrespetuoso qué le pasa, man? Bueno, gracias, me robó la mitad de mi hierro. Y bueno, ¿en qué me quedé? Me perdí un poquito. Pues sí, eso básicamente. O sea, le llamaba la atención al ejército que se pudiera hacer esto, ¿no? No quiero enredarme más al respecto. ¿Qué pasa después? El gobierno contrata o investiga esta parte de Gateway, del método Gateway, y bueno, pues empieza su investigación teórica con científicos de inteligencia militar y bla, 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 ¿no? O contratados por parte del Instituto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Entonces, bueno, al final de cuentas, toda esta investigación que se hace es a nivel conceptual y a nivel teórico. Aquí es en donde muchos influencers o mucha de esta popularidad que se le dio a este documento cuando se desclasificó, se equivoca, ¿no? Porque no es como que porque un documento teórico hable al respecto ya quiere decir que está confirmado. Es decir, la CIA o en este caso la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos en ningún momento confirmó que el método Gateway funcionaba o que era real o nada de eso, ¿no? Simplemente hicieron una investigación al respecto y esto también es interesante, ¿no? O sea, no es por demeritarlo, ¿no? Pero a nivel conceptual, pero sustentado en ciencia, pues sí, plantean cómo una persona podría acceder a un estado de la conciencia diferente y pues tener estas experiencias paranormales o superhumanas, no sé cómo denominarlas. Bueno, entonces, regresando a lo planteado. Dios, va a ser imposible picar aquí, ¿verdad? En fin, esto me hizo pensar en algo que yo ya había leído y había revisado y había investigado en el pasado, que tiene mucha relación, ¿no? Y básicamente recordé cuando yo leí hace un tiempo sobre el método Silva, ¿no? Es algo que puedes investigar, que también está disponible en internet, tiene muchos años. De hecho, es previo al Instituto Monroe. Tiene unos pocos años antes que se creó este método. Y bueno, el método Silva lo inventó José Silva también en Estados Unidos, en otra parte diferente de Estados Unidos. Y justamente tiene mucha relación porque él también habla sobre cómo a través de métodos alterados, perdón, de estados alterados de la conciencia, puedes tener beneficios para tu vida
y materializarlo incluso a nivel económico, profesional. What is this? Bueno, entonces mucha gente prueba el método Silva para crecer espiritualmente, para crecer emocionalmente, para tener cierta mejora en su calidad de vida. Y claro, mucha gente empieza a decir que este método le estaba funcionando. Y bueno, en ese entonces, cuando solo existía no sé si existía la televisión, creo que sí. ¿En qué década fue? Sí, debería existir. Ajá. Entonces, o sea, no había medios de difusión como lo hay hoy, ¿no? Pero se hizo muy popular en su momento. Porque claro, la gente que lo probaba, que experimentaba el método Silva, pues empezaba a tener, en efecto, habilidades superhumanas. Se hizo muy famoso, por ejemplo, el caso de una persona que ganó más de una vez la lotería después de haber estado en los cursos y capacitaciones de este señor Silva. Y él afirma que su entrenamiento con José Silva le permitió tener acceso a una intuición superior, ¿no? Y bueno, aquí está lo interesante. No existe registro público, no existe registro histórico que confirme que hubo alguna colaboración, algún intercambio de ideas, de conocimientos entre el señor José Silva y Robert Monroe. De hecho, hasta donde se sabe, nunca tuvieron ese contacto, nunca tuvieron esa interacción y sus métodos los desarrollaron totalmente por aparte. A través de su experiencia, a través de su conocimiento individual, de su conocimiento empírico que iban teniendo. Y bueno, ellos desarrollan su método y llegan a conclusiones bastante parecidas. Ahorita te voy a compartir un poco las coincidencias que tienen sus métodos para que veas que realmente se parecen mucho sin haber compartido, pues sí, o sea, una conversación previa. Entonces, el método Silva consta de igualmente acceder a estados alterados de la conciencia, pero a diferencia de Monroe, no los denomina de la misma forma y no accede a estos estados de la misma forma, pero sí de forma similar. ¿A qué voy con esto? Monroe denomina sus estados alterados de la conciencia focus y les pone números. Focus 10, Focus 12, Focus 15, Focus 21, etcétera, ¿no? Que, bueno, se entiende que entre mayor sea el número, pues más capacidad de conciencia tienes, estás en un estado superior y por ende tienes más habilidades. Y Silva, él denomina sus estados el nivel alfa, el nivel teta, el nivel beta. Entonces, igual, cuando estás en el nivel teta o beta, no estás en el idóneo que podrías alcanzar, que es el nivel alfa, ¿no? Que es el nivel máximo que pudieras alcanzar pues con tu conciencia humana y pues esto te permitiría tener el acceso a lo que te prometen. Que a ver, es diferente porque digamos que para Silva era más importante temas como la manifestación de la vida de tus sueños y para Monroe él estaba investigando un poco más sobre conciencia, la resonancia, sobre un modelo holográfico de la vida que te permitiera, del cuerpo humano que te permitiera trascender tu cuerpo. Y pues sí, entonces son parecidos, pero prometían cosas distintas o buscaban cosas diferentes. Ahora, también su método de acceso a estos estados de la conciencia era parecido, pero a la vez difería un poco. Por su parte, Monroe utilizaba, además de un sistema de relajación, digamos, llamémosle meditación convencional, él utilizaba o utiliza, porque sigue estando su instituto, un sistema de audios
que pues contenían frecuencias específicas, lo cual tiene sentido, ¿no? Si hablábamos de que la conciencia está resonando en ondas, sí, en una vibración distinta, pues el sonido ayuda mucho para Monroe en esta parte, ¿no? Y entonces, pues él utiliza estos audios para poder acceder a estos estados de la conciencia y utiliza además un sistema de visualización, ¿no? En el que te visualizabas haciendo X cosa o sintiéndote de X forma, ¿no? Entonces, bueno, eh, por su parte, Silva no lo hace de la misma forma, pero sí de forma similar. Él también, por supuesto, digamos, utiliza un método de meditación tradicional que consta de respiración, relajación, pero él no utiliza audios, sino que él utiliza un sistema de conteo en el que te va guiando a través de estos estados de la conciencia, ¿no? Y él va contando en sentido regresivo para poder ir accediendo a estos estados, ¿no? Y mediante el conteo regresivo, pues va, digamos, trascendiendo a niveles superiores de la conciencia. Entonces, como podrás notar, pues sí, se parecen, pero no son exactamente lo mismo. Y bueno, aquí ya empezamos a ver un patrón interesante. Pero bueno, básicamente, digamos, Silva partía de una idea sencilla, que era, digamos, durante la vigilia normal, predominan actividades cerebrales y bueno, pues su sentido, lo que él buscaba era alcanzar el nivel alfa para poder expresar el máximo estado mental y bueno, ¿no? Eh, Su propuesta de este José Silva era relajarse, entrar voluntariamente en este estado de la conciencia denominado alfa, utilizar este estado para realizar ciertas operaciones mentales, digámosle así, ¿ok? Entre ellas, las que ofrecía o los beneficios que ofrecía Silva estaban la visualización, la memoria, la resolución de problemas, la creatividad, el control emocional, como ya te dije, la manifestación y bueno, etcétera. Luego, ¿qué más? Déjame investigar. Déjame revisar el documento. Bueno, regresando. Gateway hace algo o llega a conclusiones sorprendentemente parecidas, que es el Focus 10. Digamos, Monroe lo describe de forma textual como Main Awake, Body Asleep, que es la mente permanece consciente mientras el cuerpo logra alcanzar una relajación extremadamente profunda. Entonces, pues sí, básicamente son muy, muy parecidos, ¿no? Y bueno, básicamente ambos prometen poder entrenar a una persona para alcanzar voluntariamente estados de la conciencia elevados a través de la relajación profunda y la respiración, la visualización, ¿no? Lo cual lo vuelve interesante. Necesito lápiz, no sé dónde se saca. Y bueno, lo interesante de estas personas también es que no lo fundamentan en aire, sino que estos métodos, estas, digamos, promesas de acceder a estados de la conciencia y cosas así, llevan siglos existiendo, con monjes,
con pues sí, con personas que practicaban la meditación de distintas culturas de hace cientos de años, ¿no? Entonces esto no es algo nuevo. Pero lo interesante de estas dos personas es que empiezan a profundizar y a ahondar en temas científicos y a fundamentar la posibilidad de que el ser humano tenga estas capacidades en su mente. Y bueno, estoy leyendo. Básicamente, concluyendo lo de estos dos, ambos llegan a una conclusión, que es, quizás existe un estado mental de la conciencia entre la vigilia ordinaria y el sueño, en donde la mente funciona, o la conciencia funciona, de una forma diferente, más poderosa. Entonces, bueno, esto me hizo pensar nuevamente en otra cosa muy interesante, que si eres lector o si te gusta el tema, tal vez conozcas, que tiene que ver, y a la vez no tanto, con otra persona. Se llama Wim Hof. Wim Hof es neerlandés, no estoy seguro, neerlandés. Bueno, no es estadounidense. Y esta persona es muy famosa, ha roto muchos récords mundiales por haber podido sopesar y superar muchas pruebas en frío, estando en hielo, estando literalmente metido en hielo. Entonces, él tiene un método que también denominó el método Wim Hof, que consiste en entrar a un estado superior a través de la relajación, la respiración, pero difiere un poco en su método con lo que es Silva y Monroe. Para empezar, con el objetivo. Wim Hof no busca entrar a un estado superior de la conciencia para obtener beneficios, digamos, mentales, sino físicos. Wim Hof pretende acceder a estos estados de la conciencia para lograr tener beneficios en su cuerpo, en su estado de salud, en su sistema inmune, pues sí, básicamente en su cuerpo. No quiero redundar más. Y esto lo vuelve muy interesante. El método Wim Hof consiste en respirar, hacer un método de respiración entre sostener la respiración y hacer respiraciones profundas, manteniendo la mayor cantidad de oxígeno posible en el cuerpo y luego aguantando la respiración. Y a su vez, su método también lo obliga o se obliga a sí mismo a permanecer en frío extremo. Y bueno, él también utiliza un método de meditación y de visualización, ¿no? Que básicamente pues le hacen tener habilidades sobrehumanas. Lo más interesante de Wim Hof, además de su capacidad mental y de control sobre su cuerpo y sobre su mente, es que Wim Hof, al ser mucho más reciente, tiene muchísimos más estudios que se le han hecho a él y a sus estudiantes para comprobar la veracidad que tiene su método. Es decir, él ha demostrado en estudios de forma científica, en laboratorios, que su método funciona, que su método le permite modificar de manera consciente su sistema inmune
Esto está loquísimo. Entonces, existe evidencia, ¿no?, al respecto, mientras que Monroe y Silva no tienen esta evidencia científica. Para empezar, intuyo que es porque cuando estos dos personajes pues tuvieron su época dorada, digámoslo así, de su método, pues fueron en los 60, 70 y 80. Entonces, no había la tecnología que hay hoy en día para investigar. Y bueno, el método Wim Hof consiste en respirar, exponerte al frío, un entrenamiento mental con compromiso y consistencia, y repetir, ¿no? ¿Qué más? A ver. Bueno, sí, básicamente. Estaba leyendo sobre los estudios que se hicieron. Por ejemplo, en 2014 hubo estudios experimentales, 12 voluntarios sanos, 10 días en técnicas de Wim Hof. Y bueno, les administraron posterior al estudio una endo, endotoxina que no trataba de infectarlos, sino simplemente lo que querían era provocar una respuesta inflamatoria controlada. Y bueno, por supuesto, como en todo este tipo de estudios, había un grupo eh, de control al que no se le sometió al método Wim Hof, y el grupo al que sí se le sometió al método Wim Hof. Entonces, obviamente, pudieron ver que los participantes que fueron entrenados con el método consiguieron producir una activación muchísimo mayor de su sistema nervioso. Y pues sí, básicamente aumentaron la producción de epinefrina y adrenalina. Y bueno, básicamente lo que fueron las citocinas proinflamatorias, pues no se produjeron tanto en estas dos personas. Bueno, en este grupo al que se le inculcó el método Wim Hof. Y bueno, básicamente fue impresionante y dio mucho de qué hablar para ahí de 2014. Porque acaban de demostrar que la conciencia humana y el entrenamiento eran capaces de modificar un sistema que se llevaba cientos de años creyendo que no se podía manipular a conciencia. Es decir, se pensaba que el sistema inmune era un sistema automático y pues que no podía haber control sobre él. Entonces, bueno, básicamente aquí es en donde está la coincidencia interesante que encuentro, que es, al final de cuentas, entre Gateway y Silva proponen que mediante estados de la conciencia alterados pueden conseguir un grado de control sobre procesos que se consideraban automáticos, como la memoria, la intuición, ¿ok? Y además de tener un control sobre estos procesos automáticos, también se podía modificar y mejorar el desempeño de estos, lo cual coincide con Wim Hof al decir que el estar en un estado mental superior tras entrenar con su método, pues le permite tener mejoras y muchos beneficios en su estado físico y en su estado de salud. Y bueno, hay más investigaciones que se hicieron con Wim Hof, en 2018. Y bueno, las coincidencias principales están sobre esto, porque al final de cuentas sus métodos difieren bastante. O sea, sus métodos no tienen demasiada relación, porque mientras Silva y mientras Monroe quieren
que entres en un estado de relajación absoluta. Wim Hof te lleva a intentar relajarte mientras sometes a tu cuerpo a un estrés al que no está acostumbrado, que en este caso es el frío. Entonces, bueno, está sumamente interesante. Y bueno, ahora me llevó a recordar también otro libro que había leído hace un par de años de Deepak Chopra. Y este libro se llama Metahumano o Metahuman. Y bueno, las ideas de Deepak Chopra me, me llegaron de forma fugaz en cuanto estaba leyendo sobre los métodos de Silva, de Robert Monroe y, y sobre Wim Hof. Básicamente, y, y quiero concluirlo un poco, ojalá tengas la oportunidad de leerlo porque está muy, muy bueno y muy interesante. Chopra plantea que nuestra experiencia humana es limitada. Básicamente plantea que la percepción que tenemos sobre el mundo físico está limitada por nuestros sentidos, ¿no? Y digamos está construida a través de lo que es memoria, lenguaje, eh, creencias, cultura, y por supuesto esto conlleva un condicionamiento, ¿no? Básicamente, eh, Chopra propone que la palabra metahumano no significa que seas un superhombre, no significa que tengas literalmente poderes, sino que eh, propone, o para Chopra significa metahumano, el ir más allá de las barreras o las limitaciones que tu experiencia humana tiene de forma cotidiana o de forma natural. Que, bueno, él dice que para poder acceder igual a esta conciencia o esta meta realidad, necesitas salir de estas barreras. Ahora, Chopra lo plantea diferente. Chopra no tiene un método en el que te dice que tienes que utilizar la respiración profunda o la relajación o escuchar audios o entrenarte con frío para poder salir de... Ay, no sé qué dice. Para poder salir de estas limitaciones mentales, ¿no? Eh, Básicamente, eh, Chopra pregunta lo siguiente. Pregunta si nuestra realidad es en realidad una, digamos, construcción perceptiva que existe más allá de esta percepción. ¿Okay? Y bueno, básicamente Chopra dice que fuera de nuestra percepción está la verdadera conciencia. ¿Ok? Entonces, Chopra no considera que tenemos solo conciencia, sino que él argumenta que la conciencia es en realidad un pilar fundamental de la realidad en sí. Y vaya, pues esto, a diferencia de los otros métodos que vimos que igual, o sea, todos tienen raíces filosóficas, pero se sustentan un poco en la ciencia, en la neuro, que es neurología y esto. Eh, digamos que Chopra está más metido en un tema filosófico, ¿no? Eh, y sí, básicamente, digamos, la consecución de sus planteamientos es que existe la conciencia ordinaria, la que todos tenemos, y de ahí se puede entrenar a través del entendimiento y el razonamiento, y esto puede conllevar a una expansión perceptual que a su vez conlleve a una conciencia que no está limitada a tu cuerpo físico. Por supuesto, pues esto conllevaría el acceso a información fundamental, una realidad distinta, ¿no? Eh, Incluso plantea
dentro de su filosofía, que pudieras acceder a una realidad fuera del espacio-tiempo, ¿no? Y bueno, esto ya incluso suena todavía más fumado, pero bueno, es lo que plantea a nivel, repito, eh, filosófico, ¿no? Meramente, pues, su ideología teórico. Y bueno, eh, Chopra, para acceder a esta conciencia, ¿no? Te repito, no dice que hay un método, ¿no?, en el que tienes que respirar y escuchar audio, etcétera, sino que él dice que tienes que utilizar la filosofía de la conciencia eh, y bueno, eh, tú mismo darte cuenta de que no estás en una realidad idónea, no estás en la realidad en la que podrías estar, en la realidad real, valga la redundancia, y que tú solito rompas esas barreras, ¿no? Eh, pero bueno, Chopra ha sido un poco criticado, hay muchas personas que no están de acuerdo con su filosofía y su perspectiva, porque él aborda también temas en sus libros eh, religiosos, de psicología, por supuesto habla de meditación, se sustenta en este tipo de prácticas o rituales culturales ancestrales y lo combina o intenta combinar con términos como, o no términos, sino interpretaciones propias de lo que es la física cuántica. Y bueno, claro, eh, la gente que es celosa de la ciencia, pues no le gusta que comparen o que directamente junten conceptos de experimentos, de años de, uy, casi nunca, de estudio y que están fundamentados en hechos científicos comprobables, pues con meras conceptualizaciones e ideas personales. Entonces, bueno, Chopra ha sido un poco criticado por esta parte, pero lo interesante o lo que vemos aquí es la relación que existe entre estos autores que nuevamente no tienen nada que ver y ninguno se conoce entre sí y ninguno colaboró con el otro y quién sabe si alguno leyó algo sobre el otro, pero por lo que plantean sus ideas, no. No se citan tampoco en ningún momento. Entonces, eh, pues te repito, es interesante la relación entre la idea de que la capacidad de la conciencia humana puede trascender no solo el estado físico, sino incluso hablan ahora de el estado espacio-tiempo, ¿no? Lo cual es una locura. Eh, y bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué más encontré? Ah, bueno, claro, claro, claro. Te repito, si eres aficionado, aficionado a estos temas, eh, bueno, es que estoy leyendo en lo que platico, porque fue una investigación de verdad de más de una hora, hora y media, no, bastante más. Diría que estuve al menos unas 3 horas, porque estaba recordando los libros que ya leí, los libros que tengo en físico, ¿no? Entonces lo resumí todo en un documento y bueno, voy medio intentando leer lo que te platico de forma muy resumida, porque pues tampoco me quiero extender. De hecho, ya no hice nada en el juego, simplemente estoy aquí dando vueltas. Pero, pero eso, como te había comentado, pues mi intención era platicar, no tanto estar en la partida, no tanto prestar la atención. Eh, y bueno, básicamente la hipótesis aquí que se plantean con las ideas de todas estas personas, autores muy interesantes, es que el estado humano normal, convencional, cotidiano, digamos, no es un estado fijo, no es un estado fijo, ¿no? Y que se puede además modificar de forma deliberada mediante entradas, mediante accesos, con métodos eh, de respiración o de visualización o de sugestión o de atención, ¿no? Sonidos receptivos a través de metacognición, digámoslo. Entonces,
todas estas entradas que proponen, o las primeras tres que vimos de los primeros tres autores, proponen que se puede modificar en distintos grados la conciencia humana y entrar en grados. Por ejemplo, digamos, la progresión lógica que proponen estas personas es que existe la atención, la percepción, la emoción, un sistema nervioso, una experiencia corporal, y a su vez esto conlleva el sentido del yo, ¿no? Entonces está muy, muy interesante. Y bueno, eh, también surge una pregunta bastante interesante y bastante filosófica e incluso científica porque no hay una respuesta. De hecho, puedes investigarlo por tu cuenta. No hay una respuesta clara en este momento, ni una teoría lo suficientemente fuerte que responda a esta pregunta, y es, ¿la conciencia humana es simplemente algo que produce nuestro cerebro o es algo aún más fundamental que está fuera de? No sé, está interesante. Y, y como te digo, la ciencia en realidad pues todavía no tiene una teoría lo suficientemente fuerte, lo suficientemente concreta o estable acerca de la conciencia. Eh, Chopra, por ejemplo, utiliza este, digamos, vacío científico para proponer directamente que la conciencia antepone a la materia, lo cual es atrevido, bastante atrevido. Mientras que el materialismo, digamos, la idea convencional de la neurociencia suele trabajar más cerca de lo que vendría a ser lo material, antepone a la conciencia, es decir, el cerebro construye la conciencia. Y por supuesto, existen posiciones intermedias, eh, uy, hay muchos nombres, ¿no? Eh, eh, Emergentismo, panpsiquismo, dualismo, eh, infinidad de teorías, ¿no? Pero básicamente están en un punto intermedio y tampoco terminan de decidir cuál es la correcta. Y por eso el libro de Metomano, de Deepak Chopra, pues es interesante también si lo leemos más que como un libro científico, sino como un libro de filosofía de la conciencia, ¿no? Y bueno, ¿qué más? A ver, aquí también eh, me di el tiempo para leer un poco sobre las tradiciones, las culturas, las eh, prácticas que, como te había dicho, pues son milenarias, son antañas, llevan años, años de cultura que se están practicando este tipo de métodos, pues para tener mayor plenitud de vida o para acceder a estados superiores. Que en este caso, por supuesto, estamos hablando de lo que es el budismo, el yoga con la pranayama, el tumo, vipassana, corrientes del budismo. Y bueno, todas aquí, digamos, también tienen un método de entrada para acceder a estos estados de la conciencia alterados o conciencias superiores. Bueno, todos tienen diferentes nombres, pero todos redundan en lo mismo. Y sus métodos son parecidos. Son parecidos y contrastan mucho con lo que ya platiqué, que tiene que ver la atención, la respiración, la visualización, inclusive la visualización y el frío, relajación, autoobservación, etcétera, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? La filosofía de Vipassana, una corriente antigua también, propone observar la máquina o la maquinaria mental, ¿no? Eh, son tradiciones budistas muy antiguas, ¿no? Y hay muchas escuelas, hay muchas variantes, pero básicamente la idea central, digamos, es entrenar una, una observación extraordinaria sobre la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Ojo, esta palabra me llevó a profundizar todavía más. Y eso hace que esta plática se ponga más interesante. Solo recuerda esa palabra, experiencia. Entonces, bueno, el Vipassana propone eso, tener conciencia sobre la experiencia, ¿no? Y te invita o te incita a que tomes atención sobre lo que es tu respiración, sobre tus sensaciones corporales a un nivel con lujo de detalle, a que seas capaz de percibir la ropa sobre tu cuerpo, la arena sobre tus pies, pero también a profundizar en pensamientos, en emociones, en deseos, en aversión, qué sé yo, ¿no? Y te invita a no querer cambiar lo que te aparece en la mente, sino que te enseña o te entrena esta corriente, esta filosofía a observar, ¿sí? A poner atención, a observarlo, pero observarlo sin reaccionar, sin tener una respuesta automática, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que naturalmente te produciría miedo, ansiedad, tristeza, esta filosofía te enseña a verlo, digamos, sin reaccionar de una forma no, pues sí, no humana, fuera de, ¿no? Entonces, pues te enseña a separar lo que son tus sensaciones de tus reacciones, ¿no? Digamos, surge una sensación, ya sea emocional o corporal, física, y te invita, te enseña a observarla y a no reaccionar. Y a tu poder entonces cambiar tu reacción automática o natural sobre esta sensación o simplemente hacer que desaparezca, ¿no? Tu reacción automática, lo cual es muy interesante ya, natural. Entonces, aquí podemos apreciar, puedes entender, puedes encontrar la relación también tú entre lo que proponen estas personas o esta corriente budista con estos autores que platicamos hace un rato, ¿no? Y la idea es, no eres tus pensamientos, sino eres la conciencia que observa tus pensamientos, que, que está experimentando. Volvemos a la palabra de experiencia, experimentando estos pensamientos, estas sensaciones, estos sentimientos. Entonces, pues sí, el budismo es esta corriente que, que te incita a investigar o indagar de forma introspectiva, ¿no? Eh, y bueno, en realidad es aquí de donde surgen muchas corrientes modernas y contemporáneas, como lo que vendría a ser el mindfulness, eh, palabras como metacognición, por supuesto, temas de regulación emocional, eh, etcétera. No, aquí recuerdo a otros autores que también he leído, como Daniel Goleman, por ejemplo, ¿no? Que justo propone el control sobre las emociones. Pero también una autora muy interesante que tengo el libro aquí a la mano. De hecho, es un libro que estoy leyendo nuevamente, de la doctora Amishi Ya, ¿no? Y la doctora Amishi, con su libro La nueva ciencia de la atención, también profundiza en esta palabra o este principio de la psicología moderna conocido como el mindfulness.
que repito, tiene en realidad sus orígenes y surgió esta palabra tras investigar estas corrientes budistas y sus prácticas milenarias de meditación. Punto. No hay más. No hay que darle más redundancia al tema. Y, y bueno, aquí en realidad observamos que el mindfulness, la meditación, no necesita conectar directamente con metafísica, como lo propone Chopra, ¿no? Simplemente es la idea de que puedes aprender a experimentar un pensamiento y una sensación sin obedecerla, sin obedecer o sin generar una respuesta automática, ¿no? Y bueno, eh, aquí vamos a profundizar o a hablar ya de forma muy, digamos, por encima de otras corrientes como el pranayama, que, que bueno, también utiliza mucho un método de respiración y se parece un poco a lo que Wim Hof propone, eh, porque bueno, también ellos desarrollaron métodos de respiración diferentes a lo natural, tomando control sobre su respiración y obligando a su cuerpo a reaccionar de forma diferente en automático, ¿no? Eh, Porque recordemos, hasta ahorita los métodos de meditación, el único que modifica conscientemente la respiración era el de Wim Hof, que, como dijimos, mantiene o lo que hace es mantener la respiración luego de periodos de inhalación profunda y chingada, ¿no? Entonces, bueno, eh, hoy en día podemos saber, ¿no? Que esto pues en realidad nuevamente no es que tenga algo que ver con una trascendencia metafísica, sino que pues en realidad interactúa directamente con la ciencia, la física, la química de nuestro cuerpo humano, interactúan directamente con los niveles de CO2 y pues, de oxígeno, ¿no? Y de pH sanguíneo, por supuesto, lo que a su vez interfiere pues, con la frecuencia cardíaca, y bueno, ya vimos por estudios probado que esto a su vez modifica lo que es el sistema nervioso autónomo y la actividad cerebral, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente concluimos de estos métodos algo muy interesante y es que la respiración es una especie de puente entre lo voluntario y lo automático, ¿no? Y bueno, hay otras corrientes como Tumo, ¿no? Que Tumo es igual una práctica de budismo, pues, una práctica de budismo tibetano, ¿no? Que básicamente ellos hablan sobre el calor interior, ¿no? Y también combinan respiración, pero ellos también hacen retenciones, eh, por su parte hacen contracciones musculares y también inciden en visualizaciones y en concentración para entrar a sus estados mentales, ¿no? Existen, por supuesto, muchísimos relatos famosos de practicantes de esta corriente que son capaces de soportar temperaturas extremadamente bajas, al igual que lo hace Wim Hof, ¿no? Eh, bueno, aquí estaba leyendo al respecto sobre que se hicieron investigaciones de Harvard con practicantes de esta corriente del budismo, de esta práctica de meditación. Y bueno, encontraron cómo aumentaba el calor de determinadas áreas de su cuerpo, como los dedos, manos y pies, por ejemplo, eh, pues durante prácticas de meditación, ¿no? De esta corriente. Y bueno, está interesante, pero pues ya habíamos hablado de que, por ejemplo, Wim Hof ya fue muy capaz de demostrar igual, no solo de forma teórica, sino experimental y siendo capaz de replicar con su método que es posible modificar, eh, digamos, el cuerpo humano con sus prácticas, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Entonces, bueno, eh, esto me llevó a otras conclusiones, ¿no?
Yo sé que a lo mejor ya me extendí un poquito, pero me llegó a profundizar todavía más y a recordar temas que ya había leído, ¿no? Eh, lo primero y lo interesante que habría que concluir es que, primero, el ser humano cuenta con niveles de conciencia, niveles mentales y cerebrales diferentes o que tienen una capacidad de hacernos funcionar de forma diferente, ¿no? De tener habilidades que naturalmente o de forma automática no tenemos, ¿no? Punto número uno y primera conclusión que voy obteniendo de esta parte, ¿no? Entonces, y otra conclusión muy interesante, que a lo mejor ya a este punto llegaste igual que yo, es que para acceder a estos estados de la conciencia, ¿no? Hay puertas, hay métodos, hay una forma de acceder, ¿no? Y estas puertas, estos métodos de entrada eh, son, digamos, partiendo de tomar control de aquellos mecanismos que pues son para nosotros normales de nuestra experiencia humana, como la respiración, por ejemplo. Y no solo tomar control, sino más bien también prestar atención. A veces no es el hecho de tomar control, sino el simple hecho de prestarle atención a este sistema que damos por sentado que pues se hace de forma automática, como la respiración, ¿no? Entonces hay sistemas de nuestro funcionamiento humano que funcionan sin intervención consciente. Repito, la respiración, pero también la propia atención, lo que es nuestra reacción emocional, eh, nuestra percepción individual, corporal, interna, nuestro diálogo interno, nuestras respuestas al estrés físico y mental, eh, no sé, temas como temperatura, dolor, sueño, y bueno, también algo muy interesante que es la construcción del yo. Muy interesante. Entonces, bueno, todos estos mecanismos automáticos son parte de la práctica de entrada a estados alterados y superiores de la conciencia humana. Y básicamente distintas corrientes, culturas y personas que ya nombré utilizaron cada una de estas o más de una de estas para acceder a capacidades humanas que normalmente no tendríamos, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que el patrón aquí interesante que se puede formar es, existe un sistema automático humano, entonces nosotros prestamos o le ponemos atención consciente a este mecanismo automático. Hay una posibilidad de regular o de controlar este estado automático y esto a su vez conlleva a un cambio en el estado de la conciencia o, vuelvo a recalcar, de la experiencia. Entonces aquí notamos que la palabra fundamental para que esto funcione es la atención en realidad, ¿no? Porque en el momento en el que somos capaces de prestarle atención a un mecanismo que hacemos en automático al que normalmente no necesitamos prestarle atención, cambia algo en nuestro funcionamiento cerebral.
Y bueno, eh, también podemos bajar, por ejemplo, un poco más, ¿no? Eh, Podemos entender, podemos concluir, podemos cerrar que nuestro cerebro está constantemente haciendo cosas que no decidimos hacer de forma consciente, ¿sí? ¿No? Aparecen pensamientos, emociones, ¿no? Pasa una mosca y te roba tu atención, ¿no? Nos irritamos, sentimos miedo, eh, tenemos recuerdos, nos distraemos, ¿no? Y nuestra sensación es que nosotros estamos haciendo eso, ¿no? Pero en realidad, muchas, muchas son cosas que simplemente aparecen en la conciencia. Y no decides tú, por ejemplo, cuál será en realidad tu próximo pensamiento. A veces es automático, ¿no? Puedes, por ejemplo, quedarte callado 10, 20 segundos y antes de hacer ese ejercicio no tendrás ni idea qué podría pasar por tu mente. Podría pasar cualquier cosa. Quizá te acuerdes de algo que estás postergando. No sé, quizá te acuerdes de alguien, ¿no? Y puedes plantearte entonces una pregunta interesante. Si tú no controlas qué apareció en tu cabeza, en tu mente, en ese momento, al menos no tu forma consciente, ¿quién o qué decidió que apareciera precisamente ese pensamiento o que apareciera precisamente esa sensación? ¿Quién o qué? ¿Qué mecanismo? Y luego el por qué. Entonces, la atención se vuelve una puerta muy interesante. Y contrastamos con todas las corrientes que vimos, que todas, absolutamente todas, necesitan de esta atención para poder funcionar. Eh, Wim Hof, por ejemplo, necesita atender tu respiración, ¿no? Tumo también. El método de Silva eh, requiere prestarle atención a tus pensamientos, ¿no? A tu estado mental. El método de Gateway, por ejemplo, también él te incita incluso a algo como una, digamos, reducción sensorial exterior para profundizar en tu experiencia interna. Entonces, no sé, el Vipassana igual requiere una atención a tus sensaciones, a tus pensamientos, ¿no? E incluso lo que propone Chopra en su libro de MetaHuman requiere poner mucha atención para poder observar tus pensamientos y cuestionar tus ideas, tus ideales y el constructo que te compone. Entonces, básicamente todos concentran o coinciden en tener que dirigir, ¿no? De forma deliberada tu atención hacia procesos que normalmente transcurren de forma automática. Ok. Y bueno, a partir del simple hecho de tomar conciencia y prestarle atención a un mecanismo automático, a partir de ahí todos pasan a estados diferentes, ¿no? Todos llegan a conclusiones diferentes y todos buscan o toman un camino diferente, ¿vale? ¿No? Entonces, ya sea que tengas más conciencia, que percibas más cosas, o que tengas control sobre determinados mecanismos de tu cuerpo, o bueno, simplemente acceder a funciones cerebrales que normalmente no tendrías, eh, pues básicamente cada corriente tiene sus propias promesas y sus propios objetivos, ¿no? Pero bueno, eh, como te dije, esto me hizo llegar a pensar automáticamente
en lo propuesto, lo planteado por la doctora Mishi en su libro de la nueva ciencia de la atención, ¿no? Eh, es interesante, lo quiero resumir, igual no quiero entrar tanto, ¿no? Su estudio aborda la atención y lo relaciona directamente con el mindfulness, que no es otra cosa que la meditación, ¿no? Incluye muchas investigaciones con personas de distinto tipo de profesiones, inclusive militares. Eh, y bueno, básicamente la doctora encuentra que durante un estudio previo, ¿no?, a un despliegue militar, la memoria de trabajo pues tendía a deteriorarse por parte de los soldados, obvio, ¿no? Y quienes practicaban activamente su entrenamiento de mindfulness, pues mostraban esta protección, digamos, a, pues sí, a su reducción de su capacidad. Obvio esto por el alto estrés que puede conllevar el hecho de ir a una operación en la que sabes que puedes morir. Entonces, eh, sus prácticas de meditación lograban bajar eh, pues sí, la reducción de estos mecanismos de defensa que tenían respecto al cuerpo humano de los soldados. Y bueno, la doctora Amishi propone en su libro, o encuentra, que la atención en realidad pues es un sistema cognitivo que es limitado. Este sistema, eh, digamos, selecciona la información que obtiene un acceso privilegiado a nuestra experiencia, ¿no?, a nuestro comportamiento en ese momento. Entonces, a lo que nosotros le estemos prestando atención, digamos, tiene un foquito de luz y el resto como que se oscurece, ¿no? Hay cientos de estudios al respecto sobre cómo al prestarle atención a algo te hace ignorar otras cosas a tu alrededor y así. Entonces, bueno, también te incito a que leas este libro que está muy interesante, ¿no? Y ya me estoy alargando, pero quiero llegar al último autor que revisé, que me había olvidado por completo de este autor, de hecho, hasta el final, casi que después de un par de horas leyendo y recordando autores, dije, Dios, ¿cómo se me pudo haber olvidado este autor que también es una joya? O por supuesto de haber muchos más, pero pues este autor igual, parte de un momento que la viralidad lo apoyó por su caso extravagante que tuvo, ¿no? Su caso extraño que dio de qué hablar. Y, y bueno, nada más y nada menos. Estoy hablando de, ay, se me olvidó su nombre, de Jacobo Gingber, o Jacobo Gingber, ¿no? Un mexicano que igual estuvo realizando muchas investigaciones muy interesantes, eh, pues sí, con relación a esto que ya hablamos, ¿no? La verdad es que los conceptos de Jacobo Gingber son, uff, para mí infinitamente más complejos, bueno, no infinita, pero sí bastante, bastante más complejos que lo que proponen los otros autores. Y, y digamos, este es un autor picante, ¿no? Picante para esta, para esta conversación. Porque Jacob Gingberg no simplemente habla de conciencia o así, sino que él habla de experiencia y de cómo la conciencia es no solo un factor clave, sino en realidad un pilar fundamental de la construcción de esta. Y él, a diferencia de otros también, sí toca muchos temas como la neurofisiología, por ejemplo, ¿no? Y bueno, él incluso sustenta todo en una teoría completa que no estoy seguro si terminó,
me parece que falleció o que desapareció antes de concluir experimentos que iban a sustentar mejor su teoría sintérgica. Pero, pero sí, construyó toda una teoría al respecto y tiene varios libros sobre la teoría sintérgica, que denominó de esta forma, que bueno, básicamente la teoría sintérgica es cómo la conciencia construye o termina construyendo la experiencia y por supuesto cómo al estar en estados de la conciencia superiores eres capaz de modificar incluso la experiencia y todo esto conlleva a materia y infinidad de cosas. Lo picante, lo interesante de Jacob Gingberg es que él sí experimenta con temas de percepción, eh, con fenómenos, digamos, parapsicológicos, eh, e incluso este autor se va a algo un poquito más raro y extremo y más eh, extraño que el resto de autores, y es que él va directamente con el chamanismo, por ejemplo, ¿no? Va con una chamana, con Panchita, ¿no? Ese es famoso su caso, si no lo conoces, pues te invito igual a que lo revises, está muy interesante. Y Panchita básicamente pues es una chamana que hace operaciones a cuerpo abierto con sus manos, ¿no? Y pues todo esto forma parte de su investigación de Jacobo Ingber y le llevan a obtener conclusiones que el resto de autores pues no alcanzó. Él, a diferencia del resto, repito, una persona muy estudiada aquí en México, con bastante respaldo de la comunidad científica de aquí. Y bueno, pues sus aportaciones siguen dando de qué hablar varios años después de su fallecimiento, de su desaparición. Entonces, pues está curioso, está interesante. Y bueno, ya para ir cerrando esta plática, pensaba yo entonces en la capacidad real que tenemos como seres humanos con nuestra conciencia para modificar nuestra realidad, para modificar nuestro cuerpo, para modificar nuestros resultados, para modificar inclusive nuestra química, nuestras reacciones y bueno, todo lo que nos compone y nos construye. En fin. Y pues nada, me parece loco, me parece extraordinario, fantástico incluso. Eh, y pues era algo que de alguna u otra forma me apetecía compartir. Esta, digamos, conclusión que obtengo. Y nada, el conocimiento es para compartirse. Eh, definitivamente pues no soy una autoridad, eh, digamos, académica para hablar de estos temas tan profundos, tan intensos, tan locos. Eh, soy simplemente una persona que le gustó leer, le gusta investigar un poco. Y bueno, estos temas habían sido parte de un proceso de lectura que había tenido por años. Y nada, o sea, al final es eso, creo yo. El hecho de
Ay, tengo que esperar. El hecho de poder hablar de estos temas, pues es interesante. Y ya, nada más. Ahora me quiero concentrar un poquito en qué hago acá. Yo creo que no sé si hacer unas pociones o algo. Bueno, tanto platicar me dolió la garganta, la verdad. Creo que se me escuchó más apagado al final. Hablé demasiado. No estoy acostumbrado. Pero bueno. Eh, tengo que conseguir esmeraldas, por ejemplo. Ay, estaría bueno para comprar una de estas de pociones. Tengo que esperar a que esta poción acabe. Lleva como 2 siglos ahí. Pues bueno, eh, voy a esperar un poco. Yo creo que voy a cortar un poco el video. Y me gustaría, si te quedaste hasta el final, conocer tu opinión al respecto de estos temas. Está demasiado loco. Demasiado, demasiado. Si tienes una postura al respecto, si no la tenías, y a partir de esta plática, pues, se te surge una idea, o simplemente tienes algún comentario, bienvenido será. Y nada, pues un saludillo. Y pues nada, yo creo que chao, me la garganta. Voy a tomar no sé, un tecillo. Y bueno, ya me soltaron de las posiciones. A ver si alcanzo a hacer algo. Y si no, pues ya corto el video. Pero de antemano, pues gracias por haberte pasado por acá. Gracias si te quedaste hasta este momento. Y nada, nos vemos. Nos vemos tal vez después, si nuestra conciencia nos lo permite.